vives y cuando es difícil de expresar cómo es el deporte, es complicado saber qué esfuerzo hace el deportista, ¿no? En mi caso yo tengo que estar lo más quieto posible y la coordinación que tengo que hacer es diferente a la que hacen otros deportistas, es un deporte, ¿no? Hay que vivirlo, hay que venir, hay que probar. Cuando pruebas te das cuenta de lo que entraña la dificultad que tiene. Cuando tú estás compitiendo tienes que estar en todos los pilares, tienes que estar bien. Más concluyente es la concentración, ¿no? En ese momento tú tienes que saber estar coordinando todo, desde el trabajo de balanceo del cuerpo hasta el trabajo que tienes que hacer en la presión de la empuñadura, como el trabajo que tienes que hacer en parar las miras, en ponerte en la zona de disparo y luego el trabajo fino que tienes que hacer en sacar el disparo sin darle movimiento al arma. Durante los 6 primeros años, desde que empecé a practicar este deporte hasta que fui a mis primeros Juegos Olímpicos en Londres, a pesar de estar en Madrid interno y de prepararme para los Juegos, mi idea era intentar lograr lo máximo, ¿no? No sabía hasta dónde podía llegar, aún hoy tampoco sé hasta dónde puedo llegar, pero sí iba como más reticente, ¿no? A decir, bueno, puedo conseguir hacer algo. Durante el 2011 y 2012 empecé a acercarme a finales más asiduamente, ya empecé a hacer cosas interesantes. En 2012 gané el Campeonato de Europa de aire, el de 10 metros, y bueno, siempre he intentado hacer el máximo, ¿no? Y en esa época de mi vida pues sí quería llegar a las finales, pero no sabía, porque no había llegado nunca de una forma clara. Entonces no sabía lo que podía hacer en Londres. Y bueno, Londres lo que me dio son tablas, son ganas de ganar, son ganas de seguir trabajando. Y bueno, y así empecé el ciclo. El ciclo fue interesante, 2013-2014 fueron 2 años muy buenos para mí, con unas cuantas medallas en Copas del Mundo, con unos resultados bastante buenos, incluso otra medalla en el Campeonato de Europa, bueno, interesante. Y luego, bueno, 2015 pues empezó mal ya desde finales de 2014 por un tema personal con la federación y con pues una serie de cosas que pasan y suceden en la vida y al que hay que trabajar y luchar por ello. También seguí trabajando durante todo el año hasta conseguir la plaza en Azerbaiyán a finales de año. Básicamente, nuestro deporte tiene un componente técnico muy alto, ¿vale? Entonces, normalmente lo que hacemos es preparar por partes lo que es una competición. Trabajamos las finales o trabajamos la parte de la clasificación porque tiene un poco de diferencia. Luego ahora han incluido el tema de la música y tenemos que estar trabajando con la desconcentración que nos produce la música, ¿no? Durante el evento. Ya el público puede hacer ruido, entonces es otro componente que hace que perdamos la concentración y el cual tenemos que adaptarnos en los entrenamientos. Entonces, luego tiene un componente físico también, hay que trabajar bastante bien la musculatura de la parte superior del cuerpo, sobre todo los hombros, y bueno, sobre todo la coordinación. Entonces, son ejercicios de equilibrio, es muy variado. Este deporte tiene muchos pilares, ¿no? No es solo una cosa, no puedes entrenar solo una cosa, incluso el tiro no lo entrenas solo hacer la competición, hacer la final, tienes que trabajarlo por partes, ¿no? Decisión de disparo, la estática, tienes mucho que trabajar. No sé, para mí creo que el país no es tan determinante como otros factores, ¿no? El poder competir en un evento como unos Juegos Olímpicos, que además nos da una repercusión mediática más importante y la gente puede ver y entender lo que hacemos,
es un factor que puede ser determinante a la hora de poder hacer o de tener más ilusión, ¿no?, por hacer algo más alto, ¿no?, más elevado. Los juegos son siempre algo especial. O sea, has estado trabajando durante toda tu carrera deportiva para llegar ahí. Durante por lo menos los últimos 4 años has tenido que estar trabajando para ello y te tienes que clasificar, por lo tanto no todo el mundo va. Está lo mejor de lo mejor y poder luchar contra lo mejor de lo mejor también es un aliciente, ¿no?, contra ti. A pesar de que en la competición vas a estar luchando contra ti individualmente, también vas a tener unos rivales dignos, ¿no? Vas a tener una gente que bueno, pues que son asiduos a este deporte y que siempre están ahí metidos, ¿no?, entre los 20-25 primeros del mundo. Eso es muy importante para cualquier deportista, poder luchar contra rivales que realmente son de tu nivel, ¿no?, y que te pueden apretar un poquito. Entonces, pues bueno, también tiene su aliciente de espíritu de competición, ¿no? Y bueno, creo que los Juegos para cualquier deportista olímpico es algo especial. Es tanto de vivirlo, ¿no?, de vivir la villa, de vivir la historia, ¿no?, de tu deporte, como a la hora de poder enfrentarte a un gran reto, ¿no? Es más el aliciente de intentar ganar en ese reto, ¿no?, de intentar hacer las cosas bien. Pero bueno, nunca sabremos hasta que terminen los Juegos, nunca sabremos qué vamos a hacer. Y bueno, también la incertidumbre de esa, pues bueno, tienes que estar pensando en otras cosas más que en eso, o sea que bueno. En cuanto a las condiciones que vamos a tener en Río, ya hemos estado compitiendo en la Copa del Mundo de este año. En aire no le veo un mayor problema, más o menos porque además ya estoy bastante adaptado a esos blancos, pero en libre sí veo un problema en cuanto a la temperatura, al viento y a los cambios de luz. Va a ser para todos igual, pero habrá que estar muy fino trabajando porque es finales de... o sea, es a mediados de agosto, tienen el invierno este tropical, no sé muy bien exactamente cómo van a estar las condiciones. Espero que salga un día luminoso, sin mucho viento y con una temperatura normal, 20 grados, 25 grados, pues puede ser una buena competición. Pero bueno, ya te digo que va a ser para todos igual y todos nos vamos a tener que adaptar a las mismas condiciones. La meta es hacerlo mejor, evidentemente, como siempre hago, intentar mejorar día a día, pero nunca voy a poder asegurar o poner la mano en el fuego sobre un resultado concreto. Yo creo que es más aceptable pensar en hacer un buen trabajo durante los Juegos. De hecho, lo estaba haciendo durante todo el año. Espero aguantar, porque ha sido un año largo también, espero aguantar hasta los Juegos, pero no puedo poner la mano sobre un resultado concreto porque hay un factor psicológico muy importante y también depende mucho del estado mental que tenga ese día. Hombre, yo me autoexijo siempre hacer un mejor trabajo del que he hecho anteriormente, pero no me puedo autoexigir una condición que no puedo preparar, ¿no? Yo no puedo preparar que ese día esté en las mejores condiciones psicológicas para poder hacer una buena competición. Entonces, como es un factor determinante, la diferencia va a ser tan pequeña entre estar bien y no, a nivel de ese momento concreto, pero puede hacer que el resultado sea peor o mejor en ese día. Entonces, nunca puedo decir me voy a exigir estar mejor, porque ese factor no lo puedo controlar. Sí es verdad que quiero hacerlo mejor y eso ya es para mí algo importante.